Fuera de aquí, punk. Estás espantando a mis clientes, gritó Anderson, el guardia de seguridad de un lujoso centro comercial, empujando con fuerza a Kevin Williams, un chico de 15 años que intentaba guarecerse de la lluvia torrencial bajo el dosel dorado de la entrada principal. Kevin cayó al suelo mojado, su ropa raída empapándose aún más en el charco sucio a su alrededor. Mujeres elegantes desviaron la mirada con asco, mientras hombres de traje susurraban comentarios sobre esta gente que insiste en infestar lugares decentes. El sonido de la lluvia golpeando el cristal se mezclaba con los murmullos de desaprobación que resonaban en el lujoso vestíbulo. «Mira eso, ni siquiera debería estar aquí», masculló Patricia Blackwell, una socialité conocida por sus fiestas de caridad y sus posados para revistas de celebridades. Ajustó su bolso Hermès sobre el hombro y se aseguró de hablar lo suficientemente alto para que otros la escucharan. «Estos chicos de la calle son todos iguales, pequeños ladrones buscando una oportunidad. Deberían tener mejor control en este lugar». Kevin se levantó lentamente, limpiándose la sangre de su rodilla raspada con el dorso de la mano. A sus 15 años, ya había aprendido que el mundo tenía lugares específicos para personas como él, y definitivamente no era aquí, entre las tiendas de diseñador y el aire acondicionado que soplaba por las puertas automáticas cada vez que alguien importante entraba o salía. Su madre siempre decía que un día las cosas cambiarían, pero ella se había ido hacía 3 años, dejando solo promesas y una fe que Kevin luchaba por mantener viva. Pero en ese momento, cuando todos esperaban que simplemente huyera como un animal herido, algo diferente sucedió. Kevin se quedó quieto, observando cada rostro a su alrededor con una serenidad que inquietó a algunos de los presentes. Sus ojos revelaban una inteligencia que nadie allí esperaba encontrar y una fuerza silenciosa que contrastaba brutalmente con su apariencia frágil. Anderson dio un paso hacia él, preparándose para un segundo empujón más violento, cuando un sonido seco y amortiguado resonó entre las plantas decorativas del centro comercial. Fue el sonido inconfundible de alguien cayendo con fuerza sobre el pulido mármol. Entre los jarrones de costosas plantas ornamentales, una mujer rubia de unos 30 años yacía inconsciente en el frío suelo. Un pequeño charco de sangre comenzaba a formarse bajo su cabeza. Sus uñas manicuradas se clavaban en el suelo mientras su cuerpo se convulsionaba en espasmos involuntarios. Victoria Harwell, heredera de un imperio inmobiliario multimillonario, estaba inconsciente y claramente en trabajo de parto prematuro. Su vestido Chanel estaba manchado de sangre, sus joyas caras esparcidas por el suelo como estrellas caídas. El collar de perlas que costaba más de lo que mucha gente gana en un año se había roto, dejando un rastro blanco sobre el mármol oscuro. Nadie había notado su caída. Todos estaban demasiado ocupados ridiculizando al mocoso de la calle, para darse cuenta de que una verdadera tragedia se desarrollaba a pocos metros. La ironía era cruel, mientras señalaban con el dedo a un niño inocente, una mujer que realmente necesitaba ayuda se estaba muriendo en silencio. Kevin miró a su alrededor, sus ojos abarcando toda la escena con una claridad inquietante. Las mismas personas que lo habían humillado segundos antes ahora charlaban animadamente sobre sus problemas insignificantes, completamente ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. El guardia de seguridad Anderson revisaba mensajes en su celular. Patricia Blackwell se retocaba el lápiz labial mientras chismorreaba sobre una conocida, y la elegante multitud continuaba su rutina de consumo ostentoso como si nada hubiera cambiado. El muchacho se acercó a la mujer inconsciente en silencio. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre el frío suelo. Victoria estaba perdiendo mucha sangre y sus labios comenzaban a ponerse de un preocupante color azul. Su respiración era irregular y dificultosa, y Kevin pudo ver que estaba en trabajo de parto, algo que había aprendido observando a otras mujeres embarazadas en la comunidad donde creció. Sin dudar un segundo, se quitó su propia camiseta mojada y rasgada para aplicar presión firme sobre la herida de su cabeza. Con el cuidado y la precisión de alguien que había rescatado a otros en situaciones similares, la colocó de lado para facilitarle la respiración y evitar que se ahogara. Luego, llenó sus pulmones y gritó tan fuerte como pudo: «¡Ayuda! Hay una mujer aquí que necesita ayuda urgente. Está sangrando mucho». Las cabezas se giraron al instante, como si un hechizo se hubiera roto. El guardia de seguridad Anderson corrió hacia el sonido, seguido por la curiosa multitud que de repente tenía algo genuinamente interesante que observar. Cuando vieron la escena, Kevin sin camisa,
arrodillado junto a una Victoria ensangrentada, sus manos presionando la herida. Las conclusiones fueron inmediatas, devastadoras y completamente erróneas. «Dios mío, la atacó», gritó Patricia, señalando dramáticamente a Kevin como si estuviera denunciando a un asesino en serie. «Sabía que esto pasaría. Llamen a la policía ahora mismo». Anderson agarró a Kevin por el brazo con fuerza brutal, torciéndolo detrás de él para que el niño soltara un gemido de dolor. «Pequeño bastardo. ¿Qué le hiciste? Confiesa ahora». «No hice nada. Ella ya estaba así cuando la encontré. Necesita un médico urgentemente», Kevin intentó explicar, pero su voz fue completamente ahogada por los gritos histéricos de la multitud que ahora se había reunido alrededor de la escena. «Criminal. Delincuente. Miren lo que le hizo a esta pobre mujer». Las acusaciones volaron desde todas las direcciones como proyectiles. Los teléfonos inteligentes aparecieron al instante, grabando la escena desde todos los ángulos posibles. Kevin sabía que en minutos estaría en todas las redes sociales como otro delincuente juvenil, que confirmaba todos los prejuicios raciales que estas personas llevaban con orgullo, disfrazados de indignación moral. Pero a medida que la tormenta de acusaciones crecía a su alrededor como un huracán de odio e ignorancia, Kevin mantuvo sus ojos fijos en la mujer herida, continuando aplicando presión sobre su herida, incluso mientras Anderson le torcía el brazo y la multitud gritaba por su arresto inmediato. Había algo en esa mirada, una determinación tranquila y una compasión genuina que no encajaba en absoluto con la imagen de víctima indefensa que todos querían ver, ni con la del criminal violento que ahora querían crear. Allí, rodeado de una multitud sedienta de sangre y respuestas fáciles, Kevin sostenía algo que ninguno de ellos podía imaginar. Una fuerza interior forjada en la adversidad y una inteligencia agudizada por años de supervivencia. Había memorizado cada rostro, cada nombre gritado, cada falsa acusación. Y quienes conocen la verdadera fuerza saben que ésta crece precisamente en el silencio de la injusticia, acumulando energía para el momento adecuado de manifestarse. Las sirenas de las ambulancias resonaron por el centro comercial como un coro de claridad inquietante. Pero cuando los paramédicos llegaron a la escena, la encontraron ya completamente distorsionada sobre sus problemas insignificantes. Anderson mantenía a Kevin inmovilizado contra la pared al drama que se desarrollaba a su alrededor. Narraba su versión de los hechos con una actuación teatral digna de una actriz experimentada. Patricia Blackwell se retocaba el lápiz labial mientras chismorreaba sobre una conocida, esperando que la víctima pasara. Continuaba su cuando ella cayó, él se aprovechó como si nada hubiera cambiado. Gesticuló dramáticamente. El muchacho se acercó a la mujer inconsciente captando la luz de las cámaras de los teléfonos celulares que ahora rodeaban la escena como buitres digitales. Victoria estaba perdiendo mucha sangre y sus labios comenzaban a ponerse de un preocupante color azul. Notó algo extraño. Su respiración era irregular y fue causada por una caída. Y Kevin pudo ver que estaba en trabajo de parto. Y alguien hizo los primeros auxilios correctamente a otras mujeres embarazadas de la comunidad donde creció. Sobre la herida. Sin dudar un segundo, quien haya hecho eso le salvó la vida mojada y rasgada. Yo la aplicar presión firme sobre la herida de su cabeza. Mi madre era, con el cuidado y la precisión de alguien que había rescatado a otro el brazo aún más contra la espalda, la colocó de lado para facilitarle la respiración y evitar que se ahogara. Mocoso. Luego, nadie quiere escuchar tus mentiras, tan fuerte como gruñó Anderson. Ayuda. Claramente hay una mujer aquí que necesita ayuda urgente. Patricia se acercó a las cámaras. Sus ojos brillando giraron al instante. Necesitan entender que lugares como este atraen a este tipo de personas. El guardia de seguridad Anderson corrió hacia el sonido buscando oportunidades por la curiosa y cuando encuentran a una mujer vulnerable, tenía algo genuinamente sacudió la cabeza con falsa tristeza. Cuando vieron la escena, comenzó a recuperar la conciencia, arrodillado junto a una Victoria ensangrentada, de enfocar, sus manos presionando la herida. Las conclusiones fueron inmediatas, devastadoras primeras palabras erróneas. Patricia rápidamente se adelantó. La atacó. No te preocupes. Señalando dramáticamente a Kevin como si estuviera denunciando a un asesino en serie. No, sabía que Victoria esto pasaría. Intentó incorporarse. Llamen a la policía ahora mismo. Él me salvó. Anderson agarró a Kevin por el brazo con fuerza fue el único que me ayudó, torciéndolo detrás de él para que el niño por el soltara un gemido de dolor. Anunció Patricia con una autoridad médica que no poseía. ¿Qué le hiciste?
Es común que Confiesa las ahora. víctimas de agresión No estén hice desorientadas. Ella ya estaba Kevin así cuando la observaba encontré. todo con una serenidad Necesita un médico desconcertante. urgentemente. A los Kevin 15 intentó años, explicar. ya había Pero su aprendido voz que el fue mundo era un completamente lugar donde la ahogada por verdad los a menudo gritos perdía histéricos frente a de narrativas que más ahora se había convenientes. reunido alrededor Mientras de la volaban escena. las acusaciones, Criminal. catalogaba Delincuente. mentalmente cada detalle. Miren lo que le Patricia hizo a esta Blackwell pobre mujer. reconoció el nombre de informes Las sobre acusaciones fraudes de volaron ONG. desde todas las Anderson, direcciones como el tatuaje en su proyectiles. muñeca revelaba Los teléfonos afiliaciones que su madre inteligentes siempre le aparecieron había al advertido instante. evitar. Grabando la Quiero escena hablar desde con el todos los muchacho, ángulos posibles. insistió Victoria. Kevin sabía que en intentando minutos levantarse. estaría en todas las Eso redes no será sociales posible. como otro delincuente Intervino un juvenil oficial de que policía confirmaba recién todos llegado. los prejuicios El raciales que sospechoso estas será personas llevado llevaban para con orgullo, interrogatorio, disfrazados de Kevin indignación finalmente moral. habló, Pero a su medida voz que la tormenta de cortando el acusaciones caos. crecía a su alrededor Señora como un Victoria, huracán de odio ¿cómo e están los ignorancia, bebés? Kevin mantuvo Un sus ojos silencio fijos en la repentino mujer herida, cayó sobre el continuando grupo. aplicando presión Victoria lo sobre su miró herida, directamente, incluso mientras sorprendida. Anderson le torcía el ¿Cómo brazo lo? y la multitud gritaba ¿Gemelos? por su arresto inmediato. Por la posición y el Había movimiento. algo en esa mirada, Probablemente una determinación gemelos. tranquila Y y por una el patrón compasión de su genuina respiración, que no encajaba en uno de ellos absoluto con la estaba en imagen de apuros. víctima indefensa Por que eso se todos querían desmayó. ver, ni con la del Robert criminal miró a violento Kevin que con ahora genuino quería crear. interés. Allí, ¿Cómo sabe rodeado eso de un una muchacho multitud de su edad? sedienta de sangre y Mi respuestas madre era fáciles, enfermera Kevin obstetra en el sostenía algo hospital que ninguno general. de ellos podía Me enseñó imaginar. a reconocer Una signos de un fuerza embarazo interior de alto forjada en la riesgo adversidad antes de y que una muriera hace inteligencia 3 agudizada años. por años de Respondió supervivencia. Kevin con una dignidad Había que memorizado contrastaba con con el el trato trato que que recibía. cada nombre Victoria gritado, comenzó cada a llorar falsa de acusación. alivio. Tiene Y razón quienes conocen sobre la los verdadera gemelos, fuerza saben y que estaba esta crece teniendo precisamente en el contracciones. silencio de la injusticia. Patricia sintió que su acumulando narrativa se energía para el momento desmoronaba y adecuado cambió de de manifestarse. Eso no cambia el hecho de que él estaba donde no debía estar. Pero algo en los ojos de Kevin había cambiado. Ya no era la mirada de una víctima indefensa, sino de alguien procesando información, haciendo conexiones, planeando. Observó las joyas caras de Patricia, cómo Anderson abusaba de su autoridad, cómo trataban a los empleados con desprecio. Creen que saben quién soy, dijo Kevin en voz baja, pero había algo en su voz que hizo que algunos prestaran atención. Creen que pueden escribir mi historia basándose en lo que ven, pero hay cosas que no pueden ver. Mientras lo esposaban y lo llevaban al coche de policía, Kevin mantuvo sus ojos fijos en cada persona que había participado en esa injusticia. Su mente fotografiaba rostros, memorizaba nombres, absorbía cada detalle de la humillación. Patricia saludaba a las cámaras como una heroína, Anderson recibía elogios por su rápida acción, y la multitud se dispersó, satisfecha de haber presenciado otra confirmación de sus prejuicios. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que ese muchacho sin importancia no solo llevaba conocimientos médicos heredados de su madre, sino algo mucho más poderoso, la capacidad de convertir la injusticia en combustible, la humillación en determinación y la subestimación en ventaja estratégica. Cada nueva humillación solo fortalecía algo dentro de él que sus opresores no podían ver, una fuerza tranquila alimentada por la misma injusticia que buscaban imponer. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota, y que el muchacho al que acababan de subestimar guardaba secretos que transformarían sus vidas de formas que nunca podrían imaginar. En la estación de policía, Kevin fue arrojado a una celda abarrotada donde el olor a orina y desinfectante barato creaba una atmósfera sofocante. Los otros reclusos lo miraron con curiosidad, un muchacho demasiado flaco para ser peligroso, demasiado limpio para ser un verdadero criminal. «Oye, chico, ¿qué hiciste?», preguntó un hombre de mediana edad con tatuajes cubriéndole los brazos. «Salvé la vida de una mujer embarazada», respondió Kevin simplemente, provocando risas en toda la celda. Mientras tanto, en el hospital privado más exclusivo de la ciudad, Victoria Harwell luchaba contra las contracciones prematuras mientras los especialistas médicos se apresuraban a estabilizar su embarazo gemelar. Entre contracciones, ella insistía a cualquiera que la escuchara: «El muchacho me salvó. Tienen a la persona equivocada». El doctor Marcus Steinberg, su obstetra privado, intentó calmarla. «Victoria, necesitas concentrarte en los bebés ahora mismo. Deja que la policía se encargue del resto». «No», gritó ella, agarrando su muñeca con sorprendente fuerza. «Ese muchacho sabía que eran gemelos con solo mirarme. Tiene conocimientos médicos. Necesito hablar con mi abogado». 3 horas después, el renombrado abogado de defensa criminal Jonathan Pierce recibió una llamada urgente de su cliente más importante.
Pierce era conocido por nunca perder un caso y por cobrar honorarios que costaban más que casas enteras. Cuando Victoria le explicó la situación, él inicialmente intentó disuadirla. Victoria, estás estresada por el parto prematuro. Un chico de la calle con conocimientos médicos. Eso no tiene sentido. Jonathan, te pago para ganar casos imposibles, no para cuestionar mi cordura. Ve a esa estación de policía ahora. Mientras Pierce conducía a regañadientes a la estación de policía, Patricia Blackwell daba entrevistas a 3 estaciones de televisión diferentes, vistiendo un traje de poder que costaba más que el ingreso anual de muchas familias. Se había convertido en la portavoz no oficial de la seguridad pública. Este incidente demuestra perfectamente por qué necesitamos controles más estrictos sobre esta gente, declaró Patricia a las cámaras, sus ojos brillando con la atención mediática. Los centros comerciales son lugares familiares y no podemos permitir que se conviertan en zonas de peligro. Anderson también disfrutaba de sus 15 minutos de fama, dando entrevistas a blogs de seguridad privada y recibiendo ofertas de trabajo de empresas más grandes. Siempre supe que algo andaba mal con ese niño, mintió descaradamente. Mis instintos de seguridad nunca me fallan. En su celda, Kevin permanecía en silencio, pero su mente trabajaba como una computadora de alta velocidad. Había memorizado cada detalle del centro comercial, cada persona involucrada, cada mentira contada. Más importante aún, había notado algo que ningún adulto había hecho. Victoria no había caído por accidente. Cuando finalmente lo llevaron para interrogarlo, Kevin encontró a 2 detectives aburridos que claramente habían decidido que era culpable antes incluso de escuchar su versión de la historia. El detective Murphy, un hombre con barriga y aliento a café viejo, prácticamente bostezó mientras le leía a Kevin sus derechos. Mira, chico, tenemos testigos, pruebas, motivo. Tu mejor opción es confesar y tal vez consigas un trato. Me gustaría hacer una llamada telefónica, dijo Kevin con calma. Murphy se rió. ¿Para quién? ¿Tienes un abogado? De hecho, sí, una voz autoritaria resonó en la habitación. Jonathan Pierce irrumpió, vistiendo un traje de $3,000, su presencia cambiando instantáneamente la atmósfera de la sala. Mi cliente no dirá una palabra más sin mi presencia. Y ustedes, señaló a los detectives como si fueran niños traviesos, tienen exactamente 24 horas para presentar pruebas reales o demandaré a este departamento por arresto ilegal y discriminación racial. Murphy intentó protestar, pero Pierce continuó. Y detective Murphy, le sugiero que revise las cámaras de seguridad del centro comercial antes de continuar con la farsa. Todas las 16 cámaras. 2 horas después, Kevin estaba en libertad bajo fianza, pagada por Victoria Harwell. Pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Pierce llevó a Kevin a su oficina, un espacio imponente en el piso 40 de un rascacielos con una vista panorámica de la ciudad. Cuéntame todo desde el principio, dijo Pierce, encendiendo una grabadora profesional. Kevin contó su historia con precisión quirúrgica, incluyendo detalles que había observado pero de los que nadie le había preguntado. Pierce tomó notas furiosamente, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas específicas que demostraban su experiencia con casos complejos. Kevin, dijiste que notaste algo extraño en su caída. ¿Qué exactamente? El ángulo estaba mal. Las personas que se desmayan caen hacia adelante o de lado. Ella cayó hacia atrás, como si la hubieran empujado. Y tenía una marca roja en la muñeca, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Pierce dejó de escribir y miró directamente a Kevin. ¿Notaste eso de inmediato? Sí. Mi madre siempre me enseñó a observar todo. Ella decía que la gente como nosotros tiene que ser el doble de inteligente para conseguir la mitad de las oportunidades. En ese momento, Pierce se dio cuenta de que no estaba tratando con una víctima común, sino con alguien con un tipo raro de inteligencia, forjada por la necesidad y agudizada por la injusticia. Más importante aún, se dio cuenta de que Kevin había ocultado información crucial que no solo podría exonerarlo, sino exponer algo mucho más grande. Mientras Patricia daba otra entrevista y Anderson recibía ofertas de trabajo mejor pagadas, ninguno de ellos imaginaba que sus vidas estaban a punto de ser disecadas por un dúo implacable, un abogado que nunca perdía y un chico de 15 años que había aprendido a ver verdades que los adultos privilegiados preferían ignorar.
Fue cuando Pierce comenzó a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad que algo extraordinario comenzó a tomar forma. No solo pruebas de la inocencia de Kevin, sino pistas de una conspiración que transformaría el caso de una simple falsa acusación en algo que sacudiría los cimientos de la élite local de maneras que nadie podría haber predicho. La sala de conferencias de Pierce estaba abarrotada de funcionarios cuando las grabaciones de las cámaras de seguridad comenzaron a reproducirse en una pantalla de 60 pulgadas. Patricia Blackwell y Anderson habían sido invitados a asistir, junto con representantes del centro comercial, detectives, fiscales y reporteros de 3 estaciones de televisión. Cámara número 7, 3:42 de la tarde, anunció Pierce, presionando el botón del control remoto. Observen de cerca lo que sucede detrás de las plantas ornamentales. La imagen mostró a Victoria caminando sola hacia las plantas cuando una figura masculina se le acercó por detrás. Era Anderson. La siguió discretamente, asegurándose de que nadie estuviera mirando, y luego la empujó con fuerza contra la maceta de una planta. Victoria se golpeó la cabeza contra el mármol y se desmayó al instante. Eso debe ser un error de edición, tartamudeó Patricia, su rostro perdiendo el color. Las imágenes deben haber sido alteradas. Pierce sonrió con frialdad. Cámara número 12, misma hora, ángulo diferente. La segunda grabación mostró el mismo evento con una claridad cristalina, incluyendo el momento en que Anderson verificó si Victoria estaba inconsciente antes de alejarse rápidamente. Anderson intentó levantarse de su silla, pero 2 guardias de seguridad privados contratados por Pierce lo mantuvieron sentado. Puedo explicarlo. Ella estaba actuando sospechosamente. ¿Actuando sospechosamente cómo?, preguntó Pierce, su voz cargada de sarcasmo. ¿Por existir embarazada? ¿O quizás por respirar siendo rica? Kevin, sentado en silencio junto a Pierce, finalmente habló. La cámara número 3 muestra lo que pasó 5 minutos antes del incidente. Anderson recibió una llamada telefónica y miró directamente a Victoria. Luego caminó hacia las plantas. La tercera grabación confirmó exactamente eso. Anderson contestó su celular, miró a Victoria con una expresión decidida y luego caminó deliberadamente para interceptarla. Patricia estaba visiblemente en pánico. Eso no prueba nada. Incluso si Anderson cometió un error, yo solo informé lo que vi. Sobre eso. Pierce abrió una carpeta y sacó varias hojas de papel. Aquí tenemos el registro completo de sus llamadas telefónicas de ese día. 3 llamadas a Anderson en los 20 minutos previos al incidente. Y un mensaje de texto muy interesante. Leyó en voz alta. Necesito un favor urgente. La mujer Harwell estará en el centro comercial hoy. Asegúrate de que tenga un accidente que justifique un aborto espontáneo. Pagaré 50.000 si parece convincente. El silencio en la habitación era ensordecedor. Patricia estaba completamente pálida. Sus manos temblaban visiblemente. Eso es forjado. Nunca escribí eso. La forense digital ya confirmó su autenticidad. Continuó Pierce sin piedad. Además, tenemos registros bancarios de transferencias de su cuenta a la de Anderson en los últimos 6 meses. Aparentemente, este no fue el primer favor que solicitó. Anderson finalmente se derrumbó. Ella me prometió un trabajo mejor. Dijo que si hacía algunas cositas, me recomendaría a empresas de seguridad más prestigiosas. Señaló dramáticamente a Patricia. Ella planeó todo. Yo solo lo ejecuté. «Cállate, idiota», gritó Patricia, perdiendo por completo la elegante compostura que había mantenido en público. Kevin se levantó lentamente, su presencia atrayendo una atención inesperada en la sala. «¿Puedo preguntar por qué querías lastimar a Victoria Harwell?» Patricia lo miró con puro odio. «¿Como si tú lo entendieras? La gente como tú nunca entiende cómo funciona realmente el mundo». «Intenta explicármelo», dijo Kevin con calma. Victoria lo heredó todo, un imperio familiar, conexiones, dinero. Y encima, estaba embarazada de gemelos que heredarían aún más. Patricia estaba ahora completamente fuera de control. Mientras tanto, la gente como yo tiene que trabajar el doble de duro para conseguir la mitad del reconocimiento. «¿Así que decidiste que la solución era asesinar a bebés inocentes?», preguntó Kevin,
su voz con una frialdad que hizo estremecer a algunos de los presentes. Fue en ese momento que la puerta se abrió y Victoria entró, caminando con dificultad pero decidida. Sus gemelos habían sobrevivido al ataque y ella había insistido en estar presente para ver que se hiciera justicia. Patricia, dijo Victoria, su voz tranquila pero cargada de autoridad, nos conocemos desde hace 10 años. Te consideraba una amiga. Te confié secretos familiares y tú intentaste matar a mis hijos por celos. Patricia intentó una última carta desesperada. Victoria, tienes que entender, estaba pasando por dificultades financieras. Mi propia empresa estaba yendo a la bancarrota. Su empresa se fue a la bancarrota porque usted malversó fondos de 3 organizaciones benéficas, interrumpió Pierce, sacando más documentos. También tenemos las pruebas de eso. $400,000 destinados a niños necesitados desviados a su cuenta personal. Victoria miró directamente a Kevin. Salvaste la vida de mis hijos 2 veces. Primero, cuando me rescataste en el centro comercial. Luego, cuando te diste cuenta de que mi caída no fue un accidente. Kevin asintió modestamente. Mi madre siempre me enseñó que la justicia no es venganza, es asegurarse de que la verdad sea conocida. Los detectives que habían arrestado a Kevin estaban presentes, visiblemente avergonzados. El detective Murphy intentó ofrecer una disculpa incómoda, pero Kevin lo interrumpió suavemente. Hicieron su trabajo basándose en la información que tenían. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Mientras Patricia y Anderson eran formalmente arrestados por intento de asesinato, fraude y conspiración, Kevin observaba la escena con una serenidad que contrastaba fuertemente con el caos a su alrededor. Pierce se le acercó. Kevin, Victoria te quiere hacer una oferta. Quiere pagar tu escuela de medicina, la matrícula completa, además de la residencia. Kevin sonrió por primera vez en días. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál es? Quiero especializarme en medicina de emergencia para poder ayudar a personas como Victoria cuando más lo necesiten. Victoria se acercó, con lágrimas en los ojos. Kevin, no tengo palabras para agradecerte. No tiene que agradecerme, respondió Kevin. Solo asegúrese de que sus hijos crezcan sabiendo que la bondad genuina todavía existe en el mundo. Mientras se ponían las esposas a Patricia y Anderson, una pregunta quedó en el aire. ¿Cómo había logrado un chico de 15 años de la calle no solo sobrevivir a una conspiración tan elaborada, sino convertirla en una oportunidad que cambiaría su vida para siempre? La respuesta estaba a punto de revelar algo aún más extraordinario sobre el verdadero carácter que se forja cuando la adversidad se encuentra con un alma genuinamente noble. 5 años después, el doctor Kevin Williams caminaba por los pasillos del mismo hospital donde había sido tratado después de ser atropellado por un automóvil. Pero ahora, a los 20 años, estaba allí como residente en medicina de emergencia, una de las especialidades más competitivas y respetadas de la medicina. Doctor Williams, tenemos una emergencia obstétrica en camino, anunció la enfermera jefe, entregándole un portapapeles. Kevin se había hecho conocido en el hospital no solo por sus excepcionales habilidades técnicas, sino por la forma en que trataba a cada paciente con genuina dignidad, sin importar su origen social. Esa mañana, Victoria llegó al hospital acompañada de sus gemelos de 5 años, Henry y Emma, para su cita prenatal de su tercer embarazo. Los niños corrieron hacia Kevin tan pronto como lo vieron en el pasillo. «¡Tío Kevin!», gritaron al unísono, abrazando sus piernas. Victoria sonrió observando la escena. En los últimos 5 años, Kevin se había convertido en parte de la familia Harwell, no como un protegido, sino como un hermano elegido. «¿Cómo están los futuros doctores?», preguntó Kevin, arrodillándose para estar a la altura de los niños. Henry quería ser pediatra como el tío Kevin, mientras que Emma soñaba con ser enfermera para ayudar a las personas necesitadas. Victoria observaba con orgullo. Aprendieron desde pequeños que ayudar a los que necesitan es lo que nos hace verdaderamente ricos, dijo. Y saben exactamente de quién heredaron esa lección. Mientras tanto, en una pequeña celda de la penitenciaría estatal, Patricia Blackwell cumplía su sentencia de 15 años por intento de asesinato y fraude. Sus falsas ONG habían sido expuestas en un documental nacional, convirtiéndose en un símbolo de cómo las personas privilegiadas explotan las causas sociales para su propio beneficio.
Anderson había sido liberado después de 3 años, pero tenía antecedentes penales que le impedían volver a trabajar en seguridad. Vivía haciendo trabajos ocasionales y evitaba el centro comercial donde todo comenzó, incapaz de enfrentar sus propios demonios. Pierce, quien se había convertido en el mentor de Kevin, lo visitaba regularmente en el hospital. «Sabes, Kevin, en 30 años de derecho, tu caso es el que más me ha enseñado sobre la verdadera justicia». «¿A qué te refieres?», preguntó Kevin, revisando los resultados de un paciente. «La justicia no se trata solo de castigar a quienes han hecho el mal. Se trata de asegurar que personas como tú tengan la oportunidad de mostrar al mundo quiénes son realmente», respondió Pierce, observando a Kevin trabajar con la misma serenidad que había mostrado a los 15 años. Ese mismo día, Kevin recibió una carta inesperada. Era de Patricia, escrita desde prisión. «Dr. Williams, sé que no merezco su perdón, pero necesito que sepa que usted me enseñó que la verdadera riqueza no es lo que tenemos, sino lo que ofrecemos al mundo». Kevin dobló la carta con cuidado y la guardó. No se trataba de perdonar o no perdonar, se trataba de elegir construir algo más grande que el dolor que había sufrido. El doctor Marcus Steinberg, quien ahora trabajaba con Kevin, a menudo les decía a otros médicos cómo un chico de la calle se había convertido en uno de los residentes más prometedores que jamás había conocido. «Tiene algo que no se puede aprender en la universidad», siempre decía, una compasión genuina forjada por la experiencia de la vida real de necesitar ayuda. Más tarde ese día, Kevin se reunió con Victoria en la cafetería del hospital. «Tengo algunas noticias», dijo ella, sus ojos brillantes. La Fundación Harwell Williams para la Educación Médica ha recibido la aprobación final. Podremos ofrecer becas completas a 50 jóvenes desfavorecidos cada año. Kevin sonrió. La fundación había sido su idea para convertir su experiencia personal en oportunidades para otros que enfrentaban barreras similares. «Mi madre siempre decía que cuando se te da una bendición, tienes el deber de transmitirla. Y la has transmitido con creces», respondió Victoria. «Ese muchacho de 15 años que me salvó no solo me salvó la vida, cambió por completo la forma en que nuestra familia ve el mundo». Esa noche, Kevin regresó a su apartamento cerca del hospital. Era sencillo pero cómodo, un lugar donde se sentía en casa por primera vez desde la muerte de su madre. En la pared, enmarcado, estaba su título de médico, junto a una foto de él con Victoria y los niños 5 años antes. Patricia y Anderson habían intentado destruirlo basándose en sus prejuicios. Hoy, mientras él salvaba vidas y construía puentes entre mundos diferentes, ellos lidiaban con las consecuencias de elecciones basadas en el odio y la envidia. La verdadera venganza de Kevin no fue destruir a sus opresores, fue construir una vida tan significativa que las opiniones de quienes intentaron limitarlo se volvieron irrelevantes. Demostró que cuando conviertes el dolor en propósito, cada obstáculo se convierte en un peldaño hacia alturas que tus detractores nunca podrían imaginar. Y así, Kevin aprendió la lección más poderosa de todas. La mejor venganza no es hacer que tus enemigos paguen por lo que hicieron. Es lograr un éxito tan auténtico e inspirador que pasen el resto de sus vidas preguntándose cómo pudieron haber subestimado a alguien que siempre tuvo la grandeza suficiente para convertir la injusticia en justicia y la discriminación en una oportunidad para iluminar el mundo.